La caja de Pandora. Desde la ciudad de Morelia, esto es La Caja de Pandora. Les saluda Gilberto y hoy, como cada mes, tendremos el placer de compartir con ustedes una entrevista. El tema que hemos tratado en los últimos 3 programas es el diagnóstico. Y para seguir profundizando en ello decidimos entrevistar al profesor de la Facultad de Psicología, Leonardo Moncada. Licenciado en Psicología y con estudios de maestría en Filosofía de la Cultura, Leonardo Moncada ha impartido diversas materias en nuestra facultad durante los últimos 7 años. Y nos acompaña hoy sábado en La Caja de Pandora. Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Moncada para realizar la entrevista del mes de mayo, en el cual abordamos el tema del diagnóstico en psicología y que será el punto de partida para la entrevista. Quisiéramos comenzar con la pregunta de la primera semana, que es un tanto general, acerca de qué es el diagnóstico y cuáles son las particularidades en psicología que lo distinguen del diagnóstico en medicina, del diagnóstico en psiquiatría. ¿Qué tal? Les agradezco mucho la invitación al programa La Caja de Pandora. Es un honor estar con ustedes. Y bueno, quizá para abordar este tema, que es un tema complejo, que es un tema que tiene muchas aristas, tendríamos que partir, por supuesto, de la definición etimológica de diagnóstico, que viene del griego diagnósticos, a través de, conocer a través de, saber a través de. Tenemos que preguntarnos de entrada en qué medida, desde ahora, si el diagnóstico en psicología realmente permite un conocimiento, qué clase de conocimiento y a través de qué medios, a través de qué procedimientos. Debemos reconocer de entrada que hablar de diagnóstico en psicología no es fácil. No lo es porque el diagnóstico no se reduce a ese acto particular a través del cual el clínico enuncia una categoría específica capaz de dar cuenta del problema que aqueja al paciente. Hablar de diagnóstico implica hablar de muchas cosas. Hablar de diagnóstico implica hablar de los marcos categoriales, los sistemas de clasificación y codificación, de los marcos descriptivos y de los criterios de identificación, reconocimiento y discriminación de distintos rasgos, signos, síntomas que se consideran significativos para dar cuenta del malestar del paciente. Implica, pues, hablar de una semiología, las de la psiquiatría clásica, las del CIE, las del DCM, por ejemplo. Pero también hablar de diagnóstico implica hablar de los instrumentos de apoyo para la realización del mismo, la escucha, la elaboración de una historia clínica, la aplicación de pruebas, de test, etc. Implica también la orientación teórica desde la cual se realiza el trabajo diagnóstico, misma que a la vez puede determinar tanto el marco categorial que se utilizará, DCM, SI, etc., como los instrumentos de apoyo. En el mismo nivel, el contexto específico, privado o institucional, en el que el clínico realiza el trabajo diagnóstico, que de igual forma puede determinar el uso de los marcos categoriales y de los instrumentos evaluativos de apoyo. Si se trata de una práctica privada, si se trata de una práctica dentro de alguna institución de gobierno, de alguna institución hospitalaria, por ejemplo, o de alguna institución jurídica, ¿no? Eso tiene implicaciones distintas, efectos diferentes, ¿no? Por supuesto, de modo central, también debemos tomar en cuenta para hablar de diagnóstico las características peculiares del clínico que realiza el mismo y del paciente que es diagnosticado, así como la peculiaridad del encuentro entre ambas instancias. También, y esto es muy importante, los efectos del diagnóstico, porque el diagnóstico pues no termina en el momento en el que el clínico de algún modo formula la categoría que da cuenta de la problemática específica. El diagnóstico tiene un efecto, y no un efecto simple de describir, simple de explicar. Los efectos del diagnóstico en cuanto a los procedimientos de intervención, por ejemplo, de corrección, los efectos terapéuticos que se derivan del diagnóstico mismo, efectos que repercuten en el paciente, en lo más íntimo del paciente, en su cuerpo y en su existencia, y también en su medio más cercano. Los efectos del diagnóstico alcanzan a su familia, alcanzan a su medio social más cercano. Y finalmente, hablar de diagnóstico implica pues, tomar en cuenta un contexto amplio, un contexto histórico, un contexto social, un contexto económico, político,
ético-moral, del cual parten múltiples determinaciones hacia los ámbitos señalados con anterioridad. ¿Nos podría hablar un poco de las determinaciones del contexto político histórico sobre estos marcos categoriales de los que ya nos hablaba un poco, el DSM, el CIE? ¿Cuál es la importancia que los psicólogos le dan a estos marcos categoriales y que lo hacen sin tener en cuenta el contexto? Bueno, sí, lo cierto es que en la práctica psicológica, la elaboración de los diagnósticos, no siempre se toman en consideración estos elementos que son, por supuesto, determinantes, ¿no? El momento histórico en el que se realiza un diagnóstico, y no solo histórico en cuanto a la historia del paciente o de los sujetos sobre los cuales se hace ese diagnóstico, sino la historia de la sociedad misma en donde están enmarcados estos marcos categoriales, como el DSM, como el CIE o como alguna otra semiología, contexto geográfico, en qué lugar se está realizando el diagnóstico, bajo qué condiciones sociales, bajo qué condiciones económicas. Esto, por supuesto, influye también en las características que tendrá el diagnóstico. Por supuesto, los valores a partir de los cuales se realiza el mismo. Eso es algo que generalmente es pasado de lado en el trabajo cotidiano de los psicólogos, porque estamos hablando del diagnóstico en psicología, aunque aquí hay que decirlo, los marcos categoriales dominantes, los más usados en la actualidad, el DSM o el CIE, son marcos categoriales elaborados no por los psicólogos, sino son marcos categoriales elaborados principalmente por médicos, y los psicólogos los retoman y los utilizan. Aquí podemos hablar de la especificidad del diagnóstico en psicología, porque en el caso de la medicina, bueno, hay un objeto concreto con el cual trabaja para realizar un diagnóstico. Podemos hablar de que la medicina realiza un diagnóstico sobre algún cuadro mórbido, alguna enfermedad, alguna patología, a partir de la observación por diferentes medios del cuerpo del enfermo, del organismo, cómo funciona este organismo, de qué manera funcionan los procesos orgánicos. Y en el caso de la psicología, pues el objeto no es exactamente el mismo, o por lo menos no para toda la psicología. Quizá para los neuropsicólogos podríamos pensar nosotros el objeto es semejante, y de hecho la intención es esa, que el objeto sea más o menos el mismo que el de las ciencias naturales o de las ciencias médicas, el cuerpo, en este caso el sistema nervioso. O también en el terreno de la psicobiología, ¿no? Diferentes procesos de carácter químico o bioquímico. Sin embargo, lo cierto es que estos cuadros categoriales, estas semiologías, DSM, CIE, no operan a partir de una evidencia específica extraída del estudio de una materialidad como la del cuerpo. Hay una especie de abismo entre los objetos con los que trabaja la psicología, que evalúa la psicología, que pretende diagnosticar la psicología y la psiquiatría también, y aquellos otros de la medicina. Señalaba la importancia que le dan ciertas psicologías a estos marcos categoriales. Por ejemplo, en el caso de la psicología cognitiva, tiende más hacia estas disciplinas del orden de la salud, pero ¿qué importancia le dan los psicólogos al diagnóstico en general? Ya no solamente limitados a estos marcos categoriales, sino a la práctica del diagnóstico en su sentido más general. Quisiera ahondar un poco más sobre esta especificidad del diagnóstico en psicología para así poder responder a esta pregunta que muy pertinentemente me planteas. Podemos poner un ejemplo que quizá pudiera parecer burdo, pero me parece que es clarificador. En el caso del diagnóstico médico, por ejemplo, tenemos instrumentos de evaluación que nos dan cierta objetividad, no es una objetividad absoluta, pero digamos, si alguna persona llega con un cuadro de síntomas como fiebre, diarrea, etcétera, se puede presumir que lo aqueja alguna enfermedad gastrointestinal causada por algún agente microbiano, y hay elementos para evaluar eso. No solo los signos, no solo los síntomas, sino hay otros procedimientos, estudios de sangre, etcétera. En el caso de la psicología se cuentan con instrumentos para ello, pero no son los mismos objetos. Y sin embargo, el diagnóstico se elabora a partir de categorías que son propiamente médicas. Aún así, hay objetos de la psicología para los cuales se han diseñado
instrumentos de evaluación o de medición como evaluación de las aptitudes, evaluación de los valores, de la inteligencia, las destrezas, de la memoria, de la atención, etc. Pero ¿dónde podemos situar todo eso? ¿Dónde cabe situar la inteligencia, la memoria, la atención, los valores, por ejemplo? En el caso de la medicina, bueno, ante cierto cuadro patológico podemos presumir que eso se encuentra localizado en alguna parte del cuerpo. Podemos presumir, por ejemplo, que un riñón está funcionando mal, y aun cuando el riñón sea de cierta forma un concepto, es decir, una abstracción, un riñón no equivale a todos los riñones. De todos modos, bueno, un riñón funciona de modo muy semejante a un riñón humano, a los riñones de otros seres humanos. ¿En dónde cabe situar todo esto? En la psicología, la inteligencia, la memoria, el juicio, la atención, etc. Vemos ya de entrada que se trata de objetos diferentes y entonces la especificidad del diagnóstico de la psicología debiera ser distinta también. Por supuesto, en el caso de los psicobiólogos, de la psicobiología, de la neuropsicología, se dirá que se trata del cuerpo también, que se trata del sistema nervioso, que se trata de las glándulas, que se trata del sistema endocrino. Sin embargo, no toda la psicología parte de esos mismos presupuestos. Mencionabas a la psicología cognitiva, que se da como objeto a la mente. Bueno, ¿dónde situamos a la mente? Podemos equipararla, por ejemplo, con el aparato. No es exactamente igual. Entonces, por ello resulta, respondiendo a la pregunta que acabas de plantearme, resulta difícil entender algo que podríamos llamar cierta manía diagnóstica que encontramos en el trabajo de los psicólogos. Realizan diagnósticos con suma facilidad y con suma alegría también, sin preguntarse si ese diagnóstico realmente tiene algún sustento que permita que nos hagamos responsables los psicólogos de las consecuencias del mismo. Al principio de la entrevista hablábamos de los diferentes aspectos que tiene un diagnóstico y uno de ellos es, por supuesto, el efecto sobre aquellas personas sobre las que se realiza el diagnóstico. Un diagnóstico mal realizado puede tener efectos indeseables o catastróficos sobre la persona y sobre su medio más cercano. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿y qué es un buen diagnóstico? Es que eso resulta también complicado de responder en la psicología. No tenemos los elementos para saber con absoluta certeza qué es un diagnóstico absolutamente confiable. En la medicina tampoco, por supuesto. Sin embargo, bueno, hay criterios para saber en qué medida un diagnóstico es más objetivo o es un diagnóstico mejor hecho que otro. En el caso de la psicología no es así. No es así, por ejemplo, porque los marcos categoriales han cambiado en muy poco tiempo radicalmente. Podemos partir de los orígenes de la psiquiatría contemporánea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esas categorías diagnósticas hechas por los grandes psicólogos como Bleuler, como Kraepelin, etc. Podemos contrastar esos cuadros categoriales con lo que aparece algunos años después, 30, 40, 50 años después, el DSM a mediados del siglo pasado. El DSM tiene una historia curiosa. Hay 5 versiones ya, acaba de aparecer la última, el DSM-5. Si comparamos el DSM-1 con el DSM-5 nos damos cuenta de que pues, se trata de 2 manuales completamente diferentes. Crecieron exponencialmente los trastornos descritos por ese manual diagnóstico. No se parecen la última versión y ni siquiera se parece la primera versión del DSM a la segunda o a la tercera. Eso nos debería hacer dudar, ¿o no? ¿Por qué esa transformación tan radical? Entonces estaban absolutamente equivocados los que utilizaban las primeras versiones del DSM. Son más acertadas estas últimas. Algunos llegan a decir que, bueno, se han afinado los criterios para elaborar estas categorías diagnósticas. Sin embargo, ha habido reparos a lo largo de toda la historia del DSM y también del CIE, que es otra categoría usada en buena parte del mundo, elaborada también sobre todo por expertos, el consenso de los expertos. Ha habido reparos porque realmente parece que no remiten a una realidad. Más bien se crean ciertas categorías a las que se les pretende después encontrar un correlato en la realidad. Recientemente estos criterios diagnósticos, especialmente el DSM, han entrado en crisis. Seguramente están enterados ustedes y quienes nos escuchan de las críticas que se le han hecho incluso dentro de la misma institucionalidad estadounidense. El DSM es elaborado por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Bueno, otro instituto importante en los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud Mental,
ha dicho que ya no va a utilizar el DSM-5, que es la última versión. Es una especie de pugna entre dos oficialidades reconocidas como tal, dos instituciones importantes. ¿Cuáles son las razones que esgrime el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos? Pues de algún modo las mismas que habían esgrimido muchos críticos a lo largo de la historia para no usar el DSM. Entre ellas, que es un consenso elaborado por expertos, que se confunde la realidad con la estadística, que esta proliferación de trastornos en realidad no se corresponde con una observación clínica fina, que de hecho, digámoslo entre paréntesis, sí lo encontramos en las semiologías clásicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto puede parecer un tanto reaccionario y oscurantista, pero debemos tomar en cuenta que muchas de las categorías elaboradas por aquellos psiquiatras son justo las más consistentes en la actualidad. Paranoia, esquizofrenia, trastorno neurótico obsesivo, trastorno obsesivo compulsivo, ciclotimia o trastorno maníaco depresivo. Son categorías, a pesar de los cambios en los nombres y en los matices, que ya existían hace más de 100 años y que son las más consistentes ahora. Las fobias, por ejemplo, el campo de las neurosis, el duelo, etc. Entonces, esta crisis de algún modo debiera verse reflejada en el modo en el que los psicólogos entienden su práctica, no solo la práctica clínica, también en el campo de la psicología educativa, la psicología laboral, se hacen diagnósticos. Deberían replantearse el modo en el que lo entienden, el modo en el que lo aplican y preguntarse por los efectos que esto puede tener en quienes lo hacen. Señalaba la proliferación de estas categorías, el crecimiento exponencial de las categorías que se manejan en el DSM. Señalaba cómo la psicología se encuentra permeada por una medicalización, y en ese sentido quería preguntarle, ¿podríamos decir que la psicología está inmersa en una sociedad medicalizada y esta crisis de los manuales estadísticos podríamos entenderla como la salida de esta sociedad medicalizada, o cómo podríamos entender esta crisis de los manuales? Sí, nosotros podríamos pensar que estas críticas que hace el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos al DSM pues están asistidas por una búsqueda honesta de la verdad. No quiero decir que no es así, pero no es en todo caso nada más. Eso es lo que ha llevado a este Instituto Nacional de Salud Mental a ponerle reparos que no se le habían puesto antes al uso del DSM y de otros cuadros diagnósticos. Hablamos al principio de tomar en cuenta, de la importancia de tomar en cuenta para pensar la noción de diagnóstico, para pensar el fenómeno del diagnóstico en un contexto más amplio. Hablamos de un contexto social, económico, político, etc. Ahora creo que se hace evidente con esto. Hace algunos años Barack Obama anunció que se iban a destinar millones de dólares para la investigación del genoma humano. Bajo esta información, a partir de esta información, podemos entender también en parte cuáles son los intereses que llevan a otra institución en los Estados Unidos a proponer la búsqueda de otras formas de valorar el sufrimiento, el malestar o los llamados trastornos mentales. ¿Por qué? Porque ellos proponen dejar a un lado el DSM y elaborar una categoría propia, una serie de categorías propias a partir justo de la investigación del genoma humano, a partir de la investigación del sistema nervioso. Ahí está el dinero. Ahora menos que nunca podemos hablar de una ciencia absolutamente pura. No queremos decir con esto que la ciencia no llegue a descubrimientos importantes. Sin embargo, también hay intereses políticos, económicos de por medio, y esto lleva muchas veces a tomar ciertas decisiones en el campo de la investigación y también a tomar posturas como esta que está tomando el Instituto Nacional de Salud Mental. Yo considero que hay buenas razones para no usar el DSM, pero al mismo tiempo considero que hay buenas razones para seguir haciendo un diagnóstico, aunque un diagnóstico en términos mucho más flexibles. El problema con el diagnóstico en psicología, incluso mucho más que en la medicina, es que se convierte muchas veces en una esencialización no solo del padecer de los sujetos, sino del sujeto mismo. El sujeto queda esencializado a partir del diagnóstico que se le da.
No es extraño entonces que a la clínica lleguen pacientes y nos digan, pues vengo con usted porque soy obsesivo, vengo con usted porque soy depresivo. No dicen, padezco de alguna clase de trastorno obsesivo, tengo episodios de depresión. Se identifican con el diagnóstico y esa identificación con el diagnóstico alcanza todos los ámbitos de su existencia, a pesar de que evidentemente no es así. Una persona, por ejemplo, con una fobia se le llamaría fóbico. Una persona con una fobia no ve su existencia reducida a esa sintomatología. Es fóbico en algún sentido, tiene miedo, temor, angustia, algunos objetos, algunas ideas o representaciones, pero no está presente en toda su existencia y tampoco se convierte en algo absolutamente incapacitante. Entonces vemos aquí que hay implicaciones también éticas en el modo en el que usamos los diagnósticos. No es lo mismo en el campo de la medicina. Es curioso, ¿no? Una persona que padece de una gastroenteritis no dice que se identifica por completo con esa patología, padece de esa enfermedad, pero bueno, además de eso, pues es muchas otras cosas. En el caso del diagnóstico en psiquiatría y en psicología no sucede así. Para terminar, quisiera preguntar acerca de las implicaciones que ha tenido esta identificación con el diagnóstico por parte de la sociedad en el contexto nacional. Sí, bueno, me parece que en Occidente habría que tomar en cuenta las peculiaridades de nuestro país, pero en todo Occidente, en donde se ha implantado este discurso medicalizante, como lo denominabas adecuadamente, vemos efectos semejantes. Una preocupación desmedida, ya no solo de las instancias encargadas de diagnosticar o de evaluar, sino de los mismos sujetos por ser diagnosticados y evaluados. Hay una búsqueda constante de este diagnóstico, de esta evaluación, que alguna autoridad médica, psiquiátrica, psicológica, psicoanalítica, por supuesto también, les diga qué son a partir del padecimiento que tienen. Al mismo tiempo vemos concomitantemente un reforzamiento de estas instituciones encargadas de realizar los diagnósticos o de aquellos sujetos autorizados para ello. Estamos pues ante una sociedad hasta cierto punto cada vez más hipocondríaca y las instituciones dispuestas cada vez más a patologizar a la gente. Se trata de una cuestión también moral, ética, en el sentido de que es poco ético esto, pero se trata de una cuestión moral, ¿no? Michel Foucault lo señalaba con mucha claridad en sus cursos, en sus textos. La psiquiatría del siglo XIX surge a partir de que se percata de que hay algo que cabe situar más bien en el campo de la moral, pero a lo que se le puede dar una discursividad aparentemente médica, y se instaura a la vez también pues, un tratamiento de índole moral. No hemos salido del todo de ahí. Muchas de las llamadas patologías con las que trabajan los psiquiatras o los psicólogos remiten a cuestiones en el ámbito de la moral. Se trata de conductas, se trata de ideas, se trata de pensamientos que desafían a la moral vigente en Occidente y por supuesto también en cada región en donde está implantado este discurso medicalizante. ¿Podríamos decir que estos diagnósticos solo incapacitan o que también incitan? Muchas veces sí, son incapacitantes, pero como lo señalabas un momento, no se trata de tirar por la borda el diagnóstico. Lo cierto es que muchas veces los diagnósticos persiguen fines políticos. Lo podemos ver nosotros todo el tiempo, en la cotidianidad, en los medios de comunicación. Justo hoy por la mañana escuchaba sabemos lo que está pasando en el estado de Michoacán, el surgimiento de grupos de autodefensa, etc. La división que se ha dado recientemente entre estos grupos de autodefensa. Y escuchaba, esto nos puede dar una muestra clara de parte de lo que hemos estado hablando hasta el momento, como una de las facciones dentro de las autodefensas desacreditaba a otro personaje con un discurso medicalizante, un discurso propio de la psicología, estableciendo un supuesto padecimiento mental, trastorno mental. Respondía hasta cierto punto de modo pertinente el sujeto aludido, cuestionando a quienes enunciaban este diagnóstico,
señalándoles que qué autoridad tendrían, qué autoridad médica para decir algo así. Habían estudiado psiquiatría. Hace poco tiempo también en Oaxaca veía la nota, ¿no?, en donde se destituyó a un funcionario porque se dio a conocer su aparente afición a la pornografía. Y como argumento para la destitución se esgrimieron caracterizaciones de carácter psicológico. Se hicieron ahí algunos diagnósticos elaborados, pues quién sabe por quiénes, ¿no?, pretendiendo justificar esto. Se trata de una cuestión, podemos ver en estos dos casos, política, se trata de una cuestión moral, se trata de una cuestión ética, no se trata solo de una cuestión diagnóstico-científica. Bueno, eso sería todo. Agradecemos su intervención en el programa. Yo con mucho gusto les agradezco la invitación. Me da gusto además que se inicie un proyecto como este. Ya en algunas semanas los he podido escuchar y enhorabuena. La caja de Pandora.